Este podría ser sin duda el mejor dron calidad-precio que me he encontrado hasta la fecha. Tiene doble cámara y además la delantera puede regularse. Y del tema de la estabilidad con el viento, ni os cuento. Es un dron muy estable y tiene un secreto con el viento que me dejó sorprendido. Ahí estamos viendo que pita porque da marcha atrás como los camiones. No es broma, es que me quedo sin batería. He subido de nivel. Basta de bromas y venga, vamos a verlo. Lo primero que me sorprendió fue el empaquetado, y es que viniera así empaquetado en este rango de precios ya te aporta cierta confianza. El dron viene en este maletín semirrígido que últimamente estamos viendo en todos estos drones, en el que viene el mando, el manual, una batería, una bolsita con algunos accesorios y el dron. Por aquí podemos ver el manual, que viene en inglés y en nuestro idioma favorito. Ese es el manual para controlar el dron y el manual para la aplicación. Por aquí estamos viendo la batería. A mí solo me trajo una batería, lo que hizo que en mi caso fuera más barato. Al final del vídeo os dejo una captura de lo que me costó y son 3,7 voltios, 1800 mAh. Y en la descripción os dejaré varios enlaces donde podréis comprarlo. Es el clásico dron plegable con motores de escobillas, aunque el chasis nos da la percepción de que fueran sin escobillas. Por aquí tenemos la bolsita con algunos accesorios como el cargador para la batería, algunos protectores para las hélices y 4 hélices de repuesto para nuestro dron. Por aquí estamos viendo los joysticks desmontables del mando. La calidad del mando me parece algo superior a la de otros mandos que se mueven en este rango de precios. Esta es la pinza para el smartphone para poder ver y controlar las cámaras. Aquí pondremos 3 pilas AAA para hacer funcionar nuestro mando. Conectamos la batería a nuestro dron, encendemos el dron, encendemos el mando, joystick arriba, joystick abajo para sincronizarlo y vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Pero antes quiero enseñaros estos botoncitos de aquí y la cámara del dron. Mirad cómo se puede controlar la cámara, podemos subir y bajar la cámara, además de desconectarlas. O sea, esto me pareció una función para este rango de precios súper sorprendente que lo tuviera. Aparte de otra función que ahora veremos. Ahí estamos desconectando la cámara y conectándola. Vamos a verlo y os cuento. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Esto que estáis viendo ahora mismo es que el dron tiene la capacidad de compensar las ráfagas de viento. Y de verdad que lo último que me esperaba era ver esto en un dron de juguete, o sea, en un dron de este tipo tan barato. Evidentemente no va a compensar ráfagas de 20 km por hora como un dron profesional de 300 o 400 euros, pero las ráfagas pequeñas que normalmente arrastrarían un dron y se lo llevarían, una ráfaga de 3 km por hora puede mandar tu dron allí donde tú no tengas control sobre él. Este era capaz de compensarlo. Y luego mirad, es un dron que se mueve muy ágil, es veloz, es muy estable, ahí lo estamos viendo. Y de verdad que yo no daba crédito en este rango de precios haber encontrado un cacharro así. Además de que los materiales de construcción me parecen bastante buenos para un dron de esta gama. Y cómo no iba a tener nuestro dron el típico giro 360, vamos a ver, o sea, eso tiene que ser algo que no puede faltar nunca. ¿Realmente lo necesitamos? No, ¿lo queremos? Por supuesto que sí, o sea, ¿para qué? Pues para ver si lo estrellamos en uno de esos. Bueno, no hay que tener cuidado. Pero seamos realistas, no me neguéis que cuando habéis hecho ese giro 360 no habéis sentido la adrenalina en el momento de hacer el giro de decir, ¡ay Dios mío, qué va a pasar ahora! ¿Se estrellará? ¿No se estrellará? Y una vez que hemos realizado la primera maniobra, todos sabemos que es un constante jaiba. Venga, otro, va. Bueno, venga, vale, ya está bien. Vamos a seguir con la revisión. Como podemos ver, el dron se maneja muy bien, es ágil, es estable. La duración de la batería es otra de las cosas que me ha sorprendido mucho y es que ronda los 12-15 minutos, cuando normalmente en este rango de precios nos solemos guiar entre los 10-12. En este caso nos vamos hasta los 15 si no le metemos mucha caña, o sea, más o menos unos 15 minutos sí que tenemos utilizando ambas cámaras. Y si desconectamos las cámaras, que es una de las funciones que también me sorprendió, es que podemos
podríamos prolongar esa batería un poquito más. En mi caso solamente venía una batería, por eso también tuve esa reducción del precio. Pero, oye, por lo que ha costado este dron, las calidades y demás, me parece que está genial. Ahí el mando nos está avisando de que tenemos una batería baja, que lo traigamos hacia nosotros y lo aterricemos. Y ahora vamos con algo que sé que muchos estabais esperando. Vamos a echar un vistazo a ambas cámaras y vamos a ver qué nos parecen. Como podemos ver, en el papel la cámara nos la venden como que es una cámara de 1920 x 1080 con 7947 kilobits de datos y una velocidad de fotogramas de unos 25 fotogramas, 24, 25 fotogramas. Esto, como digo siempre, es totalmente incierto. Yo me atrevo a decir que como mucho es una resolución de 720 o unos 640, entre 640 y 720 puntos. Si es 720 sería la clásica cámara HD, no sé si llega hasta ahí, pero no se ve tampoco del todo mal. Sí que si la comparamos es una cámara que está por delante del E88 Pro, del E99, del P7 y algún otro modelo más que hemos visto por el canal. El P7 y el E99 los veremos próximamente. Os dejo aquí arriba a la derecha el enlace de estos tres drones que también tienen cámara por si queréis vosotros verlo y comparar tanto el E88 Pro como el 4DRC V14 y el XD1. Ambos tienen cámara en la parte delantera y en la parte inferior y así podéis sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Como podemos ver con la aplicación de nuestro smartphone podemos intercambiar entre la cámara delantera y la cámara inferior, además de poder utilizar algunas otras funciones que nos trae la aplicación de nuestro dron. Ahí en esa imagen, por ejemplo, podemos observar que se ven dos coches, el piloto y la cámara. No es una imagen muy nítida, pero sí que se pueden distinguir figuras más o menos. Ya digo, es una de las cámaras en este rango que mejor se ve, tiene buena calidad dentro de lo que son estas cámaras y la verdad pues está bastante bien. Sí que es cierto que la cámara inferior nada tiene que ver con la cámara frontal, ni mucho menos. Nos pasa con todos los drones, con los tres drones anteriores que os he dejado pasa absolutamente lo mismo. La cámara inferior es malísima. En conclusión, la única pega que yo le veo a este dron son los motores, que son motores de escobilla. Pero también os digo que es relativamente sencillo sustituirlos y fácil de adquirir. La cámara inferior pues no vale para nada, la cámara delantera está muy bien, además se puede controlar, tiene la compensación del viento, como hemos visto, la duración de la batería es de unos 15 minutos y los materiales son buenos. A mí me costó 22 euros, comenta qué te parece a ti este dron por este precio, os leo abajo en la caja de comentarios y como siempre si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien que ya me porto yo mal.